Una enorme cantidad de personas recientemente fue seducida en nuestro país por un conjunto de seres extraños, seres que hasta hace poca gente sabía siquiera que existieran. Muchos de ellos no tienen cerebro, sus rostros son muchas veces monstruosos. Su forma de comunicación pareciera ser primitiva y torpe, pero no por eso menos cautivante, todo lo contrario, nos cautivan, nos obligan a estar pendientes de todo lo que hacen, nos desvelamos viéndolos a través de transmisiones, de videos, de recortes, de memes, toneladas de memes. Nos quedamos hasta altas horas de la noche preguntándonos y poniendo en duda muchas de nuestras convicciones. No me estoy refiriendo al gobierno de Milei, aunque perfectamente podría ser, sino a la transmisión submarina del CONICET. Este chiste seguramente ya se hizo a lo largo de estas semanas varias veces, pero así somos las personas de izquierda, amigos de lo ajeno. En la época del reel y del escroleo compulsivo, irrumpe en escena una transmisión lenta, serena, que obliga a pensar, que obliga a esperar, que incluso hizo que mucha gente saliera por un tiempo del consumo problemático de TikTokers, estandaperos y pendeviejos haciéndose los graciosos por stream. Pero también sacó a las discusiones sobre el mundo de la ciencia del mero lugar defensivo en el que viene estando hace tiempo a raíz de la destrucción que está haciendo el gobierno de Javier Milei sobre todo el mundo referido al conocimiento, a la educación, a la investigación, profundizando con sus políticas, con mayor descaro y crueldad, un proceso que en realidad viene desde hace mucho. Pero por primera vez en un lapso importante de tiempo, mucha gente simplemente vio algo y dijo, bueno, qué linda que es la ciencia. Claro que después el Gordodán y Pedro Rosenblatt se ocuparon de cerrar la grieta, de tender un puente, como dicen los jóvenes hoy en día, un puente hecho de abuso y destrucción del mundo que nos rodea, porque finalmente progresismo piola y neoliberalismo facho no dejan de ser dos aspectos de una misma cosa, dos momentos de una misma cosa que es el capitalismo, que finalmente también no ve en el mundo otra cosa que un montón de recursos dispuestos para ser explotados y destruidos en pos de generar ganancias. Porque mientras estamos festejando la participación de nuestros admirados y queridos científicos del CONICET, no hablamos tanto quizás del dueño de todo este negocio, Eric Schmidt, un exdirector de Google, denunciado por Julian Assange por practicar espionaje ilegal sobre la población para el gobierno de Estados Unidos. Es el que pone sus millones ahí justamente para abrir paso a la apropiación y a la explotación de todo esto en el contexto de la competencia entre los capitales más poderosos del mundo por los recursos y las fuentes de energía. Además, está acusado de participar colaborando con tecnología en el genocidio que está practicando Israel sobre el pueblo palestino. El capitalismo produjo un crecimiento en la capacidad de la humanidad para producir riqueza que es prácticamente inconmensurable. Riqueza no en el sentido suntuario, sino en el sentido de aquellas cosas que necesitamos los seres humanos para poder vivir y reproducir nuestra vida, para poder satisfacer nuestras necesidades, que como dice Marx, pueden provenir tanto de la panza como de la fantasía o algo así. Pero a la vez es la propia lógica del capital la que limita y destruye permanentemente las posibilidades de que esa enorme capacidad conseguida por la humanidad redunde en el bienestar generalizado o al menos en la eliminación no ya de detalles o pequeñas fallas o desajustes, sino de cosas absolutamente burdas que increíblemente siguen azotando a una humanidad capaz de llegar al espacio o al fondo del mar, pero que no puede dejar de sufrir cosas tan absurdas a esta altura del partido como el hambre y la miseria o las guerras y las matanzas. Parece una pavada decir esto por enésima vez, pero la verdad es que hay tecnología que permite que un cirujano que está en Roma pueda operar a un tipo que está en China, y al mismo tiempo mueren millones de personas todos los días por enfermedades fácilmente curables o por cosas absurdas como la falta de agua potable. Pero ojo, esto nos muestra también que es el propio capitalismo el que nos da elementos para poder superarlo y también nos da las razones para querer hacerlo. Y esto es algo que se puede ver bastante claramente en el mundo de la ciencia y del conocimiento en general. Y acá viene la parte entonces en la que uno da ejemplos de cómo la ciencia avanza, a veces impulsada por la vocación humanitaria de ciertas personas, haciendo que avance también y mejore el bienestar de la humanidad y todo eso, y hablamos del altruismo de algunos personajes cruciales en la historia de la humanidad, y después pasamos a los ejemplos de cómo muchos de los descubrimientos científicos más importantes y sus posteriores aplicaciones estuvieron y están impulsadas por el lucro, por la guerra. Y
Y entonces salta uno y explica que encima muchos de esos avances fueron financiados por los estados, muchas veces, de hecho, para poder hacer la guerra y ese tipo de cosas. Pero después viene el sector privado, se apropia de todo eso y nos lo vende para que lo usemos en nuestra vida cotidiana y ellos puedan hacer negocios. Y entonces mira lo malos que son los capitalistas que se apropian de algo que no les corresponde porque lo produjo el Estado para hacer sus negocios. Y después uno entonces tiene que saltar y explicar, no, bueno, eso lo que nos muestra no es que los capitalistas se apropian de algo que no les corresponde, sino de que el Estado, como representante general del capital, es el que tiene que hacer aquellas cosas que los capitales individuales no pueden hacer por sí mismos. Bueno, ya conocemos esta discusión. La cuestión, como en todas las cosas, es mirar qué de algo que tiene un funcionamiento específico como parte del capitalismo puede desenvolverse en un sentido superador. Es decir, qué cosas encontramos en el mundo capitalista que podamos identificar como fuerzas que contengan esa superación. Por ejemplo, la clase obrera tiene cualidades específicas que la hacen sujeto de la transformación superadora del capitalismo. Me imagino que ya no hace falta explicar que la clase obrera no es solamente el obrero fabril de mameluco y casco, sino todo aquel que vive de la venta de su fuerza de trabajo, bueno, es un obrero o una obrera. La clase burguesa no tiene esa potencialidad, en todo caso pudo haberla tenido antes de que el modo de producción capitalista dominara el mundo, pero ya no. Por eso la fantasía de que la burguesía nacional no sé qué y toda esta pavada no funciona ni va a funcionar nunca, y como dicen Marx y Engels, la liberación de los trabajadores va a ser obra de los trabajadores mismos, o algo así. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, arranco la elipsis. El capitalismo, a medida que se va desarrollando, va produciendo avances tecnológicos todo el tiempo. La tecnología y la propia vida social en general se van haciendo cada vez más complejas. Entonces el propio capitalismo necesita una clase obrera, una fracción de la clase obrera, con capacidades acordes a esto, con niveles de conocimiento muy altos, que implican unos niveles de estudio muy altos, por lo tanto un nivel de vida que mínimamente permita eso, salud, educación, tiempo para el ocio, incluso para la cultura, lo que sea. Y aparecen dos cosas. Una, el hecho de que el capitalista, sobre todo en la gran escala, ya no puede cumplir ese rol organizador del proceso productivo que cumplía de manera generalizada en otra etapa, aunque no significa que no pueda participar en ella. El ser propietario de los medios de producción ya no lo pone al tipo en el lugar de ser el que organiza la producción y además del que concentra los conocimientos para hacerlo, porque no los necesita y además porque no puede. Necesita contratar gente especializada en eso, gente cuyo trabajo es, por ejemplo, dirigir el trabajo de otros. Y si tiene una mentalidad más parecida a la del capitalista que a la de los trabajadores, mucho mejor para que cumpla ese rol. O producir la ciencia necesaria para el desarrollo tecnológico y todo eso. Por eso, la ciencia, aunque no parezca a simple vista, es una actividad de los obreros. ¿Qué hay en el CONICET? Miles de obreros y obreras de la ciencia, que de hecho se organizan sindicalmente como obreros, a esta altura tienen sueldos miserables como obreros, a veces hacen piquetes como los demás obreros y están ahí siempre viendo cómo pueden hacer para vender su fuerza de trabajo. El conocimiento, entonces, la producción del conocimiento sobre el mundo es una actividad de la clase obrera. Viene Eric Schmidt, dispuesto a invertir una millonada para ver qué ganancias se puede sacar del fondo del mar, y contrata a un grupo de trabajadores y trabajadoras para que hagan el trabajo científico relativo a esta cuestión. Porque nuestro amigo Eric, con todos sus millones, no podría ocuparse de producir todo ese conocimiento científico ni de aplicarlo. En cambio, los trabajadores, en este caso los científicos y científicas involucrados acá, podrían hacer lo mismo si de alguna manera la clase trabajadora pudiera disponer de los medios de producción pertinentes a esto. No sé, expropiándolos, por ejemplo. Digo, tiro esas nada más. La cuestión es que finalmente el propietario de los medios de producción, el único rol estrictamente necesario que tiene es poner la guita. Y pone la guita en realidad solo porque vivimos en un sistema que permite que algunos tipos acumulen toda la guita y los medios de producción, no porque necesariamente tenga que ser así. La realidad es que el propietario de los medios de producción es una figura superflua y redundante, no hace falta que exista, es un parásito y la clase obrera es la que tiene la capacidad para producir el conocimiento del mundo de la forma más objetiva que tenemos, que es a través de la ciencia. Si esto no es una cualidad que hace de la clase obrera el sujeto de la transformación de la vida humana, bueno, entonces no sé. Aclaro, la clase obrera es un sujeto específico del capitalismo, entonces esto que digo implica muchas cosas, pero no implica que la ciencia tampoco siga estando determinada por el capital, así como la clase obrera es, como dice Marx, un apéndice del capital.
Dicho sea de paso, mientras tanto tenemos otras fracciones de la clase obrera que cada vez, debido también al avance tecnológico, tiene que abocarse a trabajos crecientemente simplificados, más precarios, que necesitan menos capacidades productivas, porque literalmente hay millones de personas que terminan haciendo trabajos que podría hacerlo fácilmente una Pentium 3 con Windows 95 o un Nokia 1100. Entonces, esa clase obrera tiene que estar asegurándose todo el tiempo de ser más barata que un Nokia 1100 o que una Pentium 3. Y finalmente lo va a hacer porque se va a abocar a trabajos para los cuales no se necesita que tenga ni salud, ni educación, ni bienestar de ningún tipo, derecho al ocio, a la cultura, una buena alimentación, etc. Entonces, lo que ya escuchamos 1.000.000 de veces, pero que no por eso deja de ser cierto. En el capitalismo aparecen, y no podría ser de otra manera, las cosas que van a permitir la superación del capitalismo, cosas que para desarrollarse plenamente o más plenamente necesitan trascender un modo de producción que así como permite y hasta impulsa que surjan al momento de tener que perpetuarse, es el propio sistema capitalista el que les pone todo tipo de trabas. Fíjense en esto. En el capitalismo, si sos un capitalista, si formás parte de la clase social que es dueña de todas las cosas que hacen falta para reproducir la vida humana, los medios de producción, para que te vaya bien necesitas que tus competidores, aquellos que se dedican a lo mismo que haces vos, les vaya mal. Si vos descubrís una mejor forma de hacer algo, lo que menos querés es que los demás conozcan eso que vos descubriste. Producir algo con un menor costo, de una manera más eficiente, mientras los demás lo hacen con un costo medio o con un costo mayor al tuyo, o sea, son menos eficientes que vos, te permite obtener una ganancia extraordinaria. En cuanto los demás alcanzan tu nivel de productividad, dejas de obtener esas ganancias extraordinarias y perdés ventajas competitivas. En la ciencia es al revés. Un científico o un proyecto de investigación se desarrolla mejor cuanto mejor le va a los que hacen lo mismo o cosas relacionadas, para evitar derroches, esfuerzos duplicados, para evaluar mejor la ciencia, para deliberar acerca de sus programas o aplicaciones, para hacerse las preguntas fundamentales o simplemente para servirse mejor de los avances ya producidos por otros. Porque el conocimiento se nutre de la colaboración, al contrario del capitalismo, que es el reino de la competencia, del derroche, de la sobreproducción, y que subordina todo lo demás a la valorización del capital, destruyendo las mejores potencialidades, incluso de aquellas cosas que fue el propio capitalismo el que permitió que surgieran. Por eso el carácter transformador de la ciencia en términos revolucionarios va a estar determinado por las acciones políticas que elaboremos y llevemos adelante. No alcanza con proponer abordajes, programas de investigación o usos más acordes a nuestras necesidades, con perspectivas sostenibles que apunten al bienestar y no al lucro. No alcanza tampoco con demostrar con buena ciencia lo malo de la mala ciencia. Demostrar, por ejemplo, que una escuela económica que pretende explicar las relaciones sociales con el ejemplo de un tipo que está en el desierto con mucha sed y quiere comprar un vaso de agua, no puede contribuir de ninguna manera más o menos objetiva al conocimiento, no alcanza, no es suficiente. Igual es importante, aunque por momentos pueda parecer poco importante estar prestándole atención a los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, eso no le presten atención a esto no vale la pena, esto es marginal. Era lo que nos decían algunos mientras estábamos prestándole atención a Milei hace 5 o 6 años y finalmente el tipo terminó siendo presidente. Una persona que adhiere a los postulados de la Escuela Austríaca de Economía, que es la peor y más berreta pseudociencia del mundo de las ciencias sociales. De la misma manera, por dar otro ejemplo entre 1.000.000 de ejemplos posibles, tampoco es suficiente con demostrar científicamente que no existen las razas para combatir el racismo. Si fuera así, el racismo ya evidentemente no existiría, pero en la medida en que es funcional a la reproducción del capitalismo, sigue existiendo. Tampoco demostrar científicamente la destrucción ambiental que provoca el capitalismo es suficiente para combatirla. Y dicho sea de paso, tampoco hay que comerse el verso de que la ciencia pueda hacer del mundo capitalista un mundo sostenible o habitable. Ni el capitalismo verde, ni los autos eléctricos, ni ninguna de esas cosas nos va a salvar de la destrucción. Algo que me parece importante para discutir es por qué, después de todo el desarrollo científico y tecnológico que existe, la pseudociencia y el misticismo no parecen retroceder en absoluto, y también por qué tienen un vínculo tan fuerte con el poder. Cientos de enfermedades o miles, no sé, fueron erradicadas gracias a las vacunas y sin embargo todavía hay gente que cree que cuando te vacunan es para poder ponerte un chip. No, Raúl, tu vida no le importa a nadie como para poner una fortuna en hacer un chip y metértelo con una jeringa.
Pero piensen que en Estados Unidos, el país más avanzado del mundo, las leyes antievolucionistas en educación recién fueron revocadas más o menos en la misma época en la que los tipos ya estaban mandando un hombre a la luna. Y del 2000 a esta parte hubo un montón de iniciativas para volver a reponer esa legislación completamente retrógrada. Por dar algunos ejemplos más, Reagan consultaba a una tarotista acerca de su política internacional. Hoy en día, bueno, tenemos a un presidente que habla con su perro muerto a través de una medium. Después, Perón tenía como su hombre de confianza, al cual además le dio la tarea de ocuparse de la matanza de gente de izquierda, incluso dentro del propio peronismo, a un señor que publicó libros como La astrología esotérica o La astroagenda. En la Unión Soviética había un tipo que se llamaba Lysenko, que era un chamullero absoluto, pero que la pegó con un cultivo porque tuvo buen clima, y entonces lo pusieron a cargo de evaluar la ciencia de los científicos en nombre del partido. Y ya saben qué pasaba en la Unión Soviética cuando te tenían que evaluar. El tipo quería eliminar la genética, introducir canguros en Rusia y provocó todo tipo de desastres. Volviendo a la actualidad, no sé si se acuerdan, hace poco tiempo de Victoria Tolosa Paz haciéndole la carta astral a la Argentina. Yo no sé cómo funciona la carta astral, ni me interesa, pero evidentemente eso no le sirvió para prever que su gobierno iba a llevar la inflación al 250%, la pobreza infantil al 60%, o que iba a haber alguien sacando fotos con el celular en el cumpleaños de Fabiola. Claro que se trata del mismo espacio político que cree en todo tipo de seres mitológicos como la burguesía nacional o fenómenos paranormales como la emisión para cubrir el déficit o el multiplicador keynesiano. Otro caso relativamente reciente, pero muy increíble, fue el del doctor Albino, luciendo sus credenciales y sus influencias nada más ni nada menos que en el Senado de la Nación y en transmisión directa para todo el país, diciendo que el preservativo no sirve porque el VIH traspasa la porcelana, como si la gente en lugar de un preservativo se pusiera una taza de té. En realidad esto lo dijo de una forma absolutamente malintencionada y maliciosa porque los virus se descubrieron porque traspasaban filtros hechos de porcelana, que a diferencia del látex es porosa. Este tipo evidentemente debería estar preso. Pero otro caso un poco más gracioso que este fue el de Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa en la cual explicó que el Homo sapiens se había organizado para matar a los dinosaurios y que por eso pudo prosperar como especie. Y después tenemos, por supuesto, a toda esta manga de bobonchos y mobostros diciendo que los dinosaurios no existieron o que la Tierra es plana, cuadrada o con forma de Mickey. También está el fervor anticientífico y antiderecho de los evangélicos puesto al servicio de los gobiernos más estúpidos de los últimos tiempos, como el de Bolsonaro, el de Milei, que además tienen sus propias criaturas mitológicas, los famosos unicornios, el hombre lobi, los empresarios vampíricos chupasangre. Algunos de estos animales fantásticos uno sabe bien dónde encontrarlos, pero hay algunos más escurridizos, como por ejemplo la mano invisible del mercado. Pero es importante ver el aspecto científico y objetivo que pretenden darle a sus discursos, hablando, por ejemplo, de cosas completamente absurdas como el PBI mundial del Neolítico. Claro que estas pavadas no son invento de Milei. Samuelson, por ejemplo, premio Nobel de Economía, hablaba de la tasa de interés en las comunidades primitivas. Esta gente que dice que el cambio climático es un invento de los socialistas y que el socialismo además destruyó al Imperio Romano, cree también en la praxeología, en el individualismo metodológico, que lo único que existe es el individuo y las acciones de los individuos se explican solamente por la voluntad y las cualidades del individuo, y la instancia social es solamente la interacción entre individuos. Esta gente nos obliga a pensar un poco acerca del conocimiento. Para eso voy a citar de forma algo resumida, así que después paso la cita para que la puedan buscar y leer completa, a Hick. No me agarró hipo, así le dicen sus seguidores a Juan Íñigo Carrera. El conocimiento es el proceso en el que el sujeto vivo realiza un gasto limitado de su materialidad corporal para apropiarse de la potencialidad de su acción respecto de las potencialidades del medio sobre el que va a actuar. O sea, para entender qué es lo que puede hacer con su entorno, qué de su entorno le sirve para poder reproducir su vida. De este modo, el sujeto vivo rige el gasto pleno de su cuerpo que necesita realizar para apropiarse ya no virtualmente, sino efectivamente de su medio y así reproducirse a sí mismo. En otras palabras, el conocimiento constituye el momento de la acción en que ésta se organiza a sí misma al apropiarse virtualmente de su propia necesidad. O sea, en la acción de conocer su entorno, puede saber qué gasto de energía tiene que hacer para apropiarse de lo que necesita para reproducir su vida, o si en ese entorno están las cosas que necesita, y así puede organizar ese gasto de energía
para que sea provechoso. El proceso de vida humano tiene como determinación genérica la apropiación del medio a través del trabajo, o sea, mediante el gasto del cuerpo aplicado a la transformación del medio, para después apropiarse del resultado de esa transformación y reproducir su propio cuerpo. O sea, los seres humanos transformamos nuestro entorno para poder consumirlo, no lo consumimos de manera directa. Esta determinación genérica no se restringe al trabajo individual, sino que tiene su base en el carácter social del trabajo. El gasto de una persona, el gasto que realiza una persona de su cuerpo para transformar productivamente al medio, su trabajo individual, resulta en un producto que sirve para que otra persona también reproduzca su cuerpo, determinando así a dicho trabajo como un trabajo social. El proceso de vida humana es un proceso de metabolismo social fundado en el trabajo. La complejidad del proceso de metabolismo social desarrolla la materialidad del conocimiento bajo una forma concreta que se torna constitutiva del ser genérico humano, la conciencia. Esa acción propiamente humana, el trabajo social, se rige necesariamente mediante un proceso de conocimiento que se conoce a sí mismo como el proceso de organización de la acción transformadora. El conocimiento consciente no brota abstractamente de la subjetividad individual que lo produce. Ella es portadora de las potencias del proceso de conocimiento como producto del trabajo social en general y del trabajo social aplicado al desarrollo del conocimiento consciente. El trabajo social aplicado a la organización misma del trabajo social. El trabajo de organizar el trabajo. Cuando un individuo avanza en su conocimiento sobre un concreto que le era hasta entonces desconocido, realiza un proceso de conocimiento original desde su punto de vista individual. Pero en cuanto ese concreto ya ha sido conocido por otro individuo que le ha dado a su conocimiento una existencia social objetiva y por lo tanto apropiable por la conciencia de los demás, dicho conocimiento original individual se encuentra determinado como un proceso de reconocimiento desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué clase de conocimiento se puede producir desde miradas que no pueden ver los aspectos fundamentales del conocimiento, como el aspecto social, que necesitan negar aquello que lo hace posible, rechazar los aspectos concretos del conocimiento consciente como cualidad específica de los seres humanos, en favor de un misticismo que lo único que hace es garantizar que incluso aquellas personas que se dedican a la producción del conocimiento desconozcan las condiciones en las que desarrollan su propio trabajo y por lo tanto sean agentes más o menos acríticos, no conscientes, de fuerzas y estructuras sociales que los dominan pero que ellos no pueden terminar de conocer. Y acá entra de nuevo la cuestión política de las acciones que llevamos a cabo, de las luchas en las cuales participamos. Porque no se trata solamente de combatir la mala ciencia con buena ciencia, porque eso sería asumir además que la mala ciencia está dispuesta a aceptar los términos y los métodos de la buena ciencia. Se trata de entender con buena ciencia cuál es el rol y la necesidad social de la mala ciencia, por qué el mundo tal como está la necesita y la hace viable a las malas ciencias, la pseudociencia, el misticismo o a la ciencia real aplicada a fines terribles y funestos, porque no cabe duda que la ciencia es impulsada por la necesidad del capital, por la competencia entre capitales, con consecuencias como la sobreproducción, la caída de la tasa de ganancias, con la consecuente exacerbación de la explotación, el despilfarro, la contaminación, por la guerra, que también es una necesidad del capital. Desde la tecnología que utilizamos cotidianamente en las computadoras, satélites, la balística, el acero inoxidable, el GPS, la pregunta, entonces, es si vamos a seguir participando como si no hubiera otra alternativa de la reproducción de un sistema en el cual la ciencia y la tecnología avanzan cuando hay que matar gente de forma más eficientes o cuando hay que garantizar que las personas puedan volver día tras día a su trabajo para producir la riqueza que se va a apropiar una manga de parásitos que se enriquecen con los esfuerzos de la humanidad y que lo hacen además destruyendo nuestro mundo. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a tirarnos del monte Everest, sí, como lo escuchaste, del monte Everest en 2 sartenes ese mientras comemos zanahoria. Además, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a tuitear pero en la vida real, sí, como lo escuchaste, al extremo, tuite al extremo, en la vida real, vení, acompañame, amalo, querelo, cuídalo, tenelo. Amiguitos, ya estamos acá, vamos, acompáñenme. Hashtag marronazo.
Qué feo. Amor, vení. ¡Voy! Mirá lo que pedí por Precari Rappi. Sí, mirá. ¡Ay, qué rico! ¡Amor, la macaca! Sí, bebé, mirá. Macaca. ¿Estás enojado? Quiero macaco. ¿Estás feliz? Comamos un macaca ya. ¿O simplemente querés disfrutar? Macaca, siempre con vos. Te recomendamos para una mejor experiencia acompañarlo de la mejor y más rica Coca-Cola. Comamos un macaca ya. Continuamos en Tarde pero Dialéctico, esta vez con el señor Ojete. El señor Ojete de la empresa Garca Energy Sociedad Anónima, la empresa responsable del 80% de los memes sobre catástrofes ambientales. Señor Ojete, ¿cómo le va? Muy bien. Como siempre digo, sin petróleo no hay progreso ni civilización, ni tampoco jets privados. ¿Y qué sería de los multimillonarios sin jets privados? ¿Que tendríamos que viajar en qué? ¿En aerolíneas de línea? ¿En aviones de línea? No, por favor. Pero señor Ojete, los científicos insisten en que el cambio climático es un hecho y está causado por industrias como la suya. No, eso es absolutamente falso. El cambio climático y el calentamiento global son un invento de los socialistas y de los hippies con OSDE. Y yo jamás vi, no sé usted, a un hippie o a un socialista con laboratorio. Pero, señor Ojete, su empresa es conocida por haber escondido, adulterado y destruido informes sobre impacto ambiental. No, esos informes no los destruimos. Los hemos reciclado. Sirvieron de servilletas para las reuniones de directorio de la empresa. Hablamos de impacto ambiental provocado por ejemplo, derrames de petróleo, escándalos internacionales. Bueno, eso es publicidad gratuita para mí. Un derrame de petróleo es un spa gratuito para los peces. Imagínese usted un pingüino empetrolado, qué lindo y qué brilloso que queda. Parece un automóvil Tesla encerado. ¿Qué me dice de las olas de calor? ¿Qué opina de eso? No, que no son tal cosa. En realidad es el sol incentivando a la gente a comprar aires acondicionados. Oferta y demanda, ¿no? Como dicen los pibardos. Los pibardos. Señor Ojete, ¿cómo duerme usted sabiendo el daño que provoca su empresa? Muy fácil. En un colchón lleno de dólares y con el aire acondicionado en 16 grados. Y si no logro conciliar el sueño, bueno, me pongo a contar barriles de petróleo. Un barrilito, 2 barrilitos y así hasta conciliar el sueño. ¿Y no pierde la cuenta? No, y en caso de que la pierda, contrato a algún político para que la haga por mí. Políticos sobran, faltan financistas. Y puede ser. Señor Ojete, en su publicidad dice que son la energía del futuro. ¿Qué significa esto? Es la energía del futuro, yo no digo de dentro de muchos años, del futuro inmediato, ¿no? Digamos, mañana a la tarde. O sea que el futuro más o menos se acaba a más tardar el domingo. Básicamente, sí. Niños, el futuro se termina mañana. Señor Ojete, ¿qué opina de la apuesta por los autos eléctricos? ¿No cree que eso pone en riesgo su negocio? Primero quiero decir una cosa. Los autos eléctricos. No, señor. Por otra parte, ¿usted cree que el petróleo no tiene nada que ver con los autos eléctricos? Nosotros también apostamos en esas minas de litio, ¿eh? ¿Perdón? ¿No ¿De se dónde- supone que los autos eléctricos no utilizan petróleo? ¿De dónde cree que sale la energía eléctrica? De molinos de viento progres y de nuestros yacimientos de gas y petróleo, por supuesto.
Entonces un Tesla básicamente es un barril de petróleo con Wi-Fi. Exactamente. Usted lo ha dicho. Pero muchos dicen que el coche eléctrico, señor Ojete, es verde. Oyete. Sí, verde. Por el litio que nosotros extraemos de las montañas. ¿Ustedes? Sí, señor. Nosotros también invertimos en ese negocio. No hay pérdida. O sea que usted acaba de admitir que destruyen montañas, destruyen también océanos, básicamente destruyen todo. Somos integrales. A nosotros nos interesa la destrucción integral e invertimos en eso. Lo importante es que cuando el planeta arde, lo importante es que las acciones suban. Señor Ojete, entonces, ¿para usted significa algo el término energía limpia? Sí, significa algo. Energía limpia, bueno, básicamente que limpia las manos de nuestros inversores y de nuestros accionistas, por supuesto. ¿Tiene algún mensaje para cerrar, señor Ojete, hacia los jóvenes, tal vez? Que se relajen, relájense. Es mentira todo esto. Es mentira. Aparte, el planeta sobrevivió a la inversión magnética de los polos del planeta Tierra, a los dinosaurios y a Bad Bunny. No va a sobrevivir un poquito de petróleo. Claro, pero estamos hablando de... a los dinosaurios los mató un meteorito, no un señor de traje. Bueno. Aparte, igualmente, a ver, ahí hay un error. Porque yo soy un benefactor social. En mi egoísmo derramo riqueza para que después ustedes puedan viajar en bondi, puedan viajar en autos. Así que yo soy un benefactor social. Y como te decía al principio, todo esto del calentamiento global, esto es mentira, no va a pasar nada. Señor Ojete, muchísimas gracias por venir. Ojete, muchas gracias por venir. Me toca cerrar este bloque porque a Javi el crudo le estaba haciendo fracking en la cola y se tuvo que retirar. El crudo le decimos al Colorado Bufarra que dirige este programa. Hoy, en Mil Maneras de Morir, un hombre pone su voto, pero no llega a ver el resultado. Domingo 22 de octubre de 2023, Buenos Aires, Argentina. Es la mañana del domingo y Carlitos se dirige hacia su antigua escuela a votar. Desde pequeño soñaba con ser alguien grande, respetado y querido en su comunidad, pero creció para ser una basura racista y desclasada. Llegó a la escuela y metió su voto en una urna, creyendo que así estaba desterrando a los cucas. Pasaron unos meses y Carlitos no estaba disfrutando de su querido gobierno, aunque todos los derechos de las minorías fueran arrebatados. Al tercer mes, Carlitos murió de inanición sentado en su mesa. Este será un mandato que Carlitos no llegará a haber terminado. Cuando Carlitos fue a votar, pensaba que los ricos eran buenos y que había que reprimir abuelos, pero lo que él no sabía es que él también era parte de los grupos oprimidos. Eso es lo que pasa cuando dejas que te llenen la cabeza y el orto con ideas fascistas. Carlitos pasó las mañanas del domingo pensando que todo cambiaría, pero no duró ni 3 meses para ver el supuesto cambio. Manera de morir número 88. Facho pobre. ¿Qué onda? Domingo al atardecer. ¿Te sentís melancólico? ¿Qué carajo es esto? ¿Quién sos? ¿Qué mierda es esto? ¿No acabas de contratar Spotify Premium? Sí, ¿qué mierda tiene que ver? Bueno, aceptaste los términos y condiciones. Acá estoy para recomendarte lo mejor para vos. Hoy te escuché quejándote de los impuestos y por tu edad te debe gustar el indie. Así que toma pavo. Nunca llego a fin de mes, nunca llego a fin de mes, nunca llego a fin de mes, nunca llego a fin de mes. Yo le aporto al ANSES y ahora me carga el arca. Yo le aporto al ANSES y ahora me carga el arca. ¿Qué fue eso? ¿Dónde estuve? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Dale. Ese coro es re pegadizo. ¿Te gustó o no? No me gustó un carajo, no me gustó una mierda. ¿Qué mierda es esto? Dale. Decime que te gustó. Suscríbete al artista.
Dale. Ya fue. Si me suscribo, ¿ya está? ¿Se termina esto? Contestame, forro. ¿Sabes qué? A la mierda. Desinstalo toda la mierda. Te vas a ir a la poronga, hijo de puta. Aunque me desinstales, sigo acá. Listo, la concha de tu madre, te desinstalé, puto. Tenías que sacar la suscripción. Dale. ¿No te gustó el tema? Nunca llego a fin de mes, nunca llego a fin de mes, nunca. Bueno, continuamos en Tarde pero Dialéctico, ahora con nuestro invitado del día de hoy, que es nada más ni nada menos que Guillermo Folguera. Él es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas y además es filósofo. Seguramente la mayoría de las personas que lo estén viendo saben quién es. Él hace una labor que apreciamos mucho también en el mundo de la militancia. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Javier? Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando hoy del tema del mundo de la ciencia en el contexto capitalista. Así vamos a empezar por algo más o menos general. Es preguntarte qué potencialidades ves en el mundo de la ciencia hoy en día y a la vez cuáles son los problemas que tiene el mundo de la ciencia en un contexto capitalista. Bien. Claro, primero una muy breve historia, ¿no? Para las personas que están viendo y siguiendo, recordar que la ciencia tal como la conocemos efectivamente tuvo que ver con la historia del capitalismo, ¿no? Después de Renacimiento y lo que entendemos por revolución científica, se consolida un tipo de ciencia que obviamente tiene que ver mucho con la consolidación de lo mercantil, pero bueno, no solo. Cuando se entra en el siglo XX y se pone un poco la lógica ya de la posguerra, hay un llamado de Estados Unidos abiertamente al sector privado y entran en escena a jugar muy fuerte las corporaciones y las multinacionales. En ese caso, estoy hablando finales de la década del 40 y comienzo de la década del 50, muy dirigido a la parte obviamente bélica, alimentaria y farmacéutica, ¿no? En ese marco que nos vamos a mover. Yo en particular cuando analizo, cuando pongo mucho en juego las discusiones en torno a la política pública y la política científica, me centro en esta última oleada que termina de formatear la ciencia tal como la conocemos, que es la oleada de la mano del neoliberalismo, ya un marco capitalista, un marco ya pasada la posguerra, y en donde hay una aceleración, clarísimo que hay una aceleración en muchos sentidos de todo lo que entendemos por extractivismo, y la ciencia y la tecnología empiezan a jugar o pasan a jugar muy fuerte. Y ahí tenés la oleada, por ejemplo, vinculada con el agro y los transgénicos, la oleada vinculada con una nueva forma de hacer minería, que es la megaminería, y la oleada vinculada con la extracción de hidrocarburos, en particular no convencionales, con el fracking, el offshore. Y es en ese marco donde mi respuesta inevitablemente se tiene que dar. Y estoy viendo muy preocupado, obviamente, por un lado, una gran eficiencia por parte del poder de captación del sistema científico, con pocas grietas, además, con muy pocas grietas. Por supuesto que seguiremos trabajando para que esas grietas se consoliden y se armen espacios de resistencia, pero también nobleza obliga. Yo creo que el poder ha entendido cómo se copta, y después cierta doctrina del shock, en particular si hablamos del gobierno particular que nos toca ahora dentro de Argentina, el gobierno de Milei, una eficiencia muy clara también en entender que si al sistema científico se lo aprieta, la comunidad científica pasa a aceptar los recursos sin mayores cuestionamientos, tal como vimos ahora con el Ocean Institute, el barco de Eric y Wendy Schmidt, ¿no? Sí. Que después posiblemente hablemos de eso, de la estrellita culona y compañía, pero bueno, en todo ese marco, evidentemente, el sistema científico opera muy fuerte con un agravante. Cuando hablan los expertos, las comunidades territoriales tienen que callar, porque hablan los expertos, y entonces ahí hay algo que tensiona y que evidentemente todos aquellas que estamos vinculados con una pata en la comunidad científica y una pata en la militancia, miramos con preocupación. Claro, sí, hoy nombraba en la columna esta cuestión de que se vende muchas veces
bajo esta idea de la ciencia como una disciplina neutral y objetiva, libre de cualquier tipo de determinación, pero que incluso cuando se quiere hacer buena ciencia tampoco alcanza con eso, ni siquiera alcanza, decía hoy, con, por ejemplo, demostrar las consecuencias ambientales de determinadas actividades humanas, Tal cual. sino que hace falta una militancia, una acción política respecto de eso, ¿no? ¿Cómo ves vos la cuestión de la militancia en el mundo de los científicos? Sobre todo bajo esta perspectiva que estás poniendo de cómo la ciencia queda que no podría ser tampoco de otra manera, porque vivimos en el capitalismo, de alguna manera todo se termina subordinando a la valorización del capital, pero ¿cómo ves vos la militancia o las posibilidades de militancia o perspectivas de militancia dentro del mundo de la ciencia? Bien, yo creo que primero dentro de la comunidad científica estamos todavía sintiendo la ausencia de 30.000 compañeros y compañeras que los desaparecieron, o sea, se nota esa ausencia. También estamos viendo los efectos de lo que fue la noche de los bastones largos, ¿no? Durante el gobierno de la dictadura de Onganía y una sangría que tuvo todo el sistema universitario que llevó a una ausencia de una generación, aún en democracia, que nos hubiera dado herramientas para repensarnos. Hoy, entre un proceso yo creo que de desmovilización muy grande, creo que también hay que hablar de los progresismos, de lo que significaron los gobiernos progresistas cooptando a una parte muy importante del estudiantado y de la militancia universitaria. La militancia dentro de las universidades nacionales y dentro de CONICET, otra institución en la cual yo trabajo, ha quedado muy restringida a aspectos gremiales, prácticamente, que no digo que no sean significativos, digo, por ejemplo, la pérdida de salario en los últimos año y medio, 2 años, es algo realmente impactante. Yo he perdido 1/3 del salario, más o menos, como todo trabajador del Estado. Pero bueno, Sí, que incluso hasta eso contradice un poco la imagen popular, entre comillas, que se tiene de un científico como una persona que se entiende que, o la imagen que uno tiene es una persona con un nivel de vida alto, con exacto. comodidades, y finalmente son personas que están sufriendo ahora y antes los mismos problemas salariales de ingreso que muchos otros sectores de la clase obrera. Totalmente, y además, en mi caso yo trabajo como investigador de CONICET, con lo cual soy contratado por el Estado, pero hay una parte muy importante de estudiantes de doctorado que sostienen gran parte del aparato científico, que se consideran becarios, que no llegan a fin de mes, o sea, no llegan a pagar un alquiler, no llegan a... Ahí está el a ir Estado también como directamente. uno de los grandes precarizadores del trabajo. Exacto. Y es algo que se aceptó durante muchos años y que obviamente llega un gobierno como el de Milei y no para de acelerar. Evidentemente, en relación con esto que preguntabas antes, Javier, yo creo que hay un enorme problema. Recordaba ahí a Herbert Marcuse, ¿no? En El hombre unidimensional, cuando planteaba, bueno, para entender el sentido de la práctica, en este caso de la práctica científica, habilitemos la pregunta en torno a ¿para qué? ¿Qué sector se ve beneficiado? Esa pregunta está absolutamente interrumpida dentro del aparato científico, ya no solo de aquellos que dirigen CONICET o dirigen la Universidad de Buenos Aires, sino por gran parte inclusive de aquellos que militan en el ámbito gremial. Aparece la discusión, bueno, esto no es momento de darlo. Yo recuerdo una actividad, por ejemplo, en Plaza Hussey, que me invitaron, que fui parte, intenté dar la discusión, por ejemplo, bueno, el trigo HB4 que tuvo la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, abasteciendo ni más ni menos que Aviocer, es una empresa con Huergo de la sección rural de Grupo Clarín, Globo Copatel, el rey de la soja, Sigman, el segundo ahora millonario de Argentina. Digo, le entregamos instituciones públicas, le entregamos investigadores en juego para que patenten. ¿A quién benefició? Intenté dar esa discusión y un compañero me dijo, no, estamos para eso. Toda discusión académica, toda investigación académica es bienvenida. Hoy aparece imposibilitada y yo creo que es un error muy grave, porque además, si algo creo que ha mostrado el gobierno de Javier Milei es respecto a ese tipo, por ejemplo, de acuerdo, instituciones estatales al servicio de las corporaciones, un absoluto acuerdo. Digo, yo creo que subestimar mucho, pensar que la discusión pasa por ciencia sí, ciencia no, y Claro. más bien quiénes son los sectores beneficiados, ¿no? Claro, esto rompe un poco además esta idea del Estado como lo opuesto, lo antagónico al mundo de lo privado, al mundo de lo mercantil o de lo mercantilizado, digamos, porque finalmente son los recursos a través del Estado, los recursos de la sociedad
puestos al servicio del lucro. En general siempre se tiene esta Totalmente. idea que, bueno, está lo privado y está el mercado, y está el Estado, está las fuerzas del mercado y están las fuerzas estatales, que en todo caso ya le imprimirían como un sesgo positivo, ¿no?, a cualquier cosa solo por el hecho de ser estatal, y evidentemente el Estado no deja de ser el Estado capitalista que va a actuar en Totalmente. función de eso. Te quería preguntar, porque lo nombraste también, el tema del ciclo progresista, que si bien en este momento pareciera estar en la mayoría de los lugares donde se dio bastante acabado y en donde subsiste muy resentido, porque se habla mucho de aspectos positivos, que hasta parece muchas veces que, si bien yo no he adherido nunca políticamente a esos gobiernos, pero incluso los aspectos más positivos quedan como muy chiquitos cuando uno mira el impacto de las políticas extractivistas, del modelo extractivista, que incluso eh, cuando se habla de neoextractivismo, que se supone que está implicando como una mayor injerencia del Estado en la obtención de alguna parte de la riqueza generada, o que se destina algo de todo lo que sale de las políticas extractivas a políticas supuestamente industrializadoras o redistributivas, pero que finalmente no dejan de ser absolutamente reprimarizadoras, y además todo el aparato que se construye en todo caso respecto de o sobre un aprovechamiento un poco mayor desde lo impositivo o algo, no deja de estar sometido incluso hasta las fluctuaciones de los precios internacionales, y finalmente se nota que termina teniendo patas muy cortas. Totalmente. Entonces, la pregunta es si hay alguna diferencia en lo que fueron el ciclo progresista respecto de estas cuestiones, o podríamos enmarcarlo en este gran ciclo neoliberal que vos Bien. nombrabas. Bien, primero me voy a detener en algo y es una pregunta brava, pero voy a tratar de generar algún aporte. Em, Comprender la forma en la cual este progresismo además profundizó, ¿no?, este tipo de ciencia corporativa eh, y extractivista. Eh, Fueron importantísimos para eso los convenios público-privados generados durante la década del 90 y nunca revertidos, pero inclusive promocionados durante los gobiernos del llamado kirchnerismo. Mientras el cuadro se va cayendo lentamente. Nunca falta el eh, efecto metafórico del cuadro que se cae. que se va cayendo en conjunto. Sí, sí, siempre se coordina perfectamente con las temáticas a medida que se van desarrollando. Y digo, muy interesante el tema del convenio público-privado, como yo recuerdo mucho, bueno, obviamente a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, pero después a Filmus, a Salvareza, por acudir a tres figuras generadas por el propio progresismo, que planteaban lo virtuoso del convenio público-privado. Y ahí ya hay un par de cosas. Primero, la cuestión de se pierde de vista cuál es el límite entre lo público y lo privado, como si fueran alianzas con los mismos objetivos que planteábamos antes. Eh, Después, ¿qué entiendo por privado? Eso también fue muy interesante. Digo, aún en un esquema capitalista, lo privado podría haber sido una pyme. No lo pensaron como pyme, lo pensaron como multinacional. Y yo hablaba con gente del ámbito de las pymes, me contaban la dificultad que habían tenido por entrar en estos convenios público-privado. ¿Y por qué lo piensan? Digo, ¿qué está en el imaginario? Porque yo creo que lo están pensando, y ahí viene un poco con la pregunta y con un poco con lo que señalabas, que es, vamos a pensar al ámbito científico como un agente recaudador, al Estado como un agente recaudador, eh, y acá vemos cómo el progresismo no rompió con las bases fundamentales del menemato, que recordemos, digo, tomó, de alguna manera termina de concretar el sueño neoliberal que había empezado el gobierno de Videla y el gobierno dictatorial de Videla y compañía y sus secuaces. Entonces, vos los que tenés es, entrás 2000, 2003, 2004, los convenios público-privados se vuelven como la forma de que entre rápido dinero,
va un poco al ritmo de las commodities que vos planteabas. Tenés ahí la expansión sojera, ¿no? Y una forma muy rápida en obtener dinero. En esos años empieza muy fuerte también el fracking, ¿no? Entra ahí el sueño de vaca muerta como también otra forma de obtener muy rápido dinero. Eh, Puedo ir poniendo nombres propios, lo que va a hacer después, tenés también las forestales al poco tiempo, o en esos años también, y después tenés el offshore, el aumento de precio de la minería de litio, la pesca industrial. Fíjate cómo se vuelve al Estado agente recaudador y en todas un aparato científico y tecnológico al servicio de ese despojo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿No lo ven acaso que eso fue y es la forma neoliberal? Es una forma pragmática de, como en su momento, yo empecé con estos temas en el 2002, después de una militancia de derechos humanos, y me decían compañeros y compañeras, bueno, ahora vamos a juntar plata, después vemos. Obviamente ese después nunca llega y además cada vez estás más metido en ese negocio. O simplemente porque no quisieron discutir el corazón del sistema. Porque además, digamos, yo sé que hay otros temas, pero lo primero que hizo Milei cuando toma con el régimen de incentivo a las grandes inversiones de Rigi es mostrar que el extractivismo es una parte del corazón del sistema. A mí me cuesta mucho diagnosticar qué pasó con el kirchnerismo, además vi otros procesos como el de Chile, seguí de cerca también el proceso mexicano, vi algo del proceso brasilero y boliviano. En todos los casos pasó lo mismo. Lo mismo, habrá pasado algún nombre propio distinto. En Chile, en México habrán prohibido el maíz transgénico y acá permitimos el trigo transgénico. Yo creo que hay un tema con el kirchnerismo en particular que no quiso cambiar la discusión estructural de nuestro país. Creyó que podía gobernar en los márgenes, creyó que así iba a mejorar la calidad de vida de las comunidades, creyó que a las corporaciones se las podía tratar como compañeras, digo, una mezcla de situaciones que yo realmente a mí no me interesa tanto analizar la psicología de los líderes. Sí vi cómo compañeros y compañeras creían genuinamente que la Barrick Gold era una empresa para ser socio, que Bayer Monsanto podía ser compañera y no que asesinaba pibes en nuestro país, o que Livent podía ser socia de YPF Litio. Eh, Independientemente de por qué lo hicieron, yo creo que está a las claras que es un ciclo absolutamente agotado, que van a seguir insistiendo en esto, que no se les cae una idea, porque además es eso, digamos, lo sigo hablando con compañeros y compañeras, y me sorprende que crean que se puede seguir gobernando los márgenes de un sistema sin atacarlo de centro, y que en todo caso la pregunta que a veces nos apuran es, bueno, pero vos qué harías. Evidentemente no va a ser en un sillón que yo responda a eso, sino será en las calles y será con construcciones colectivas y será con algo más. Será entendiendo la diversidad de formas de vida que tiene nuestro país, porque ahí también hay un tema de pensar que las cosas se discuten en un escritorio, cuando en el fondo todos aquellos y aquellas que viajamos por el país sabemos perfectamente la importancia de juntarnos con compañeros y compañeras en sus diferentes situaciones. Eh, no sé cómo se sale exactamente de este ciclo que amenaza a seguirse perpetuando entre una ultraderecha y un progresismo que se presenta como opción sin que esto aparezca en juego, pero tengo absolutamente claro que si no se discute el corazón del sistema, lo único que vamos a ver año tras año es mayor desigualdad social y mayor destrucción ambiental. Bien. Bueno, bien no, pero nombraste el tema de las pymes y las grandes corporaciones. En general, yo siempre suelo pensar en la cuestión de las pymes, sobre todo porque desde el mundo progresista y muchas veces de la izquierda se les pone como pymes buenas, grandes empresas malas. Pero, por ejemplo, si uno ve lo que son condiciones laborales en el mundo pyme, niveles de ingreso, todo lo que es la mayor cantidad por ejemplo, de accidentes laborales, un montón de cuestiones, incluso el devenir político del mundo de las pymes no parece tampoco ser un mundo del todo promisorio. En general, Claro. las peores condiciones laborales suelen estar en el mundo pyme.
por nombrar una cuestión. Ahora, No sé eso, ¿eh? ¿eh? No lo sé. Yo ese dato no lo sé. No lo sé no porque, digo, de las pymes, creo que las pymes tienen mucha diversidad. No pondría nunca que las grandes corporaciones tienen buenas condiciones laborales. No, pero en general el mundo del trabajo en negro y precarizado está en bien, está el bien. mundo de las pymes. Sí. Pero la pregunta es en cuanto a la cuestión de la producción, en la escala pyme, digamos, ¿qué posibilidades hay de que haya formas de producción sustentables Claro. y ese tipo de cosas, teniendo en cuenta esto, que en general, justamente las pymes es un sector empresario con muchísimo menos recursos, Claro. que no significa que los sectores que tengan más recursos lo vayan a utilizar para hacer sustentable su actividad, pero en cuanto a la forma de producción, ¿qué posibilidades hay de que en un mundo pyme exista una producción a la vez sustentable en términos sociales, es decir, que brinde aquellas cosas que la población necesita para vivir, o sea, que produzca los productos necesarios que tienen que Claro. circular, y a la vez que sea de una forma sustentable? Claro. No lo sé. No lo sé. Sí sé dos cosas que dialogan un poco con lo que vos planteabas, Javier, que me parece muy interesante también, sobre todo cómo ocurrió un desplazamiento, digo, un desplazamiento de sentido. Esto que vos planteabas, digo, las pymes en general, y esto vinculado con las empresas que yo analizo, Sí. extractivistas vinculados con el agro, la mega minería y la extracción de hidrocarburos, que son las que yo más me centro tanto en la investigación como en la militancia. Dar más mano de obra. Eso es una diferencia muy importante, como cualquier sistema concentrado, digamos. Eso para mí parece interesante, sobre todo para explicar el proceso de desocupación y precarización creciente que se dio en Argentina. Sigue estando igual rebotando tu señalamiento anterior y evidentemente no soy la persona indicada para responderla. Pero también pensaba mientras señalabas esto, Javier, hay algo que lo han planteado muy bien varios investigadores, que es el desplazamiento de sentido, aún de nociones, que yo soy muy crítico, como la noción de desarrollo, eh, cómo cambió el sentido en los últimos 50 años, 60 años, respecto a la crítica que hacía Gustavo Esteva, por ejemplo, de nos pusieron como naciones subdesarrolladas y nos sometieron a un lugar marginal dentro de la geopolítica internacional, pero aún así cuando vos ves el desarrollo de la década del 50, 60, la noción de desarrollo pone mucho acento en el consumo interno. Hoy la noción de desarrollo está vinculado con la exportación y Claro. no es ajeno a esto que estamos hablando, digamos. La pyme puede circunstancialmente exportar, pero trabaja mucho más vinculado con el consumo interno que con la gran exportación. Si vos analizás, por ejemplo, las empresas que yo cotidiana veo, no sé, Río Tinto, ex-Livent en litio, Liexigin en litio, Gold que la mencionábamos en oro, plata, cobre, Shell, Equinor, Arauco, no sé, voy cambiando de rubro y todas están pensando en la Claro. exportación. Entonces tenés gran ocupación territorial, poca mano de obra, gran impacto socioambiental, pérdida de la matriz productiva local y toneladas de exportación. Digamos, esa es la fórmula que evidentemente está bien lo que planteas de la precarización de la pyme, pero habrá, me parece, que pensar en todo caso en variantes para romper esta especie de centralización, ¿no? Y la cuestión de la dependencia de las importaciones, porque Por también supuesto. las pymes, si bien es cierto esto que sí, que trabajan, también hay empresas internacionales que trabajan para el mercado interno, pero sí está esta dependencia de que más allá de si trabajan producen para el mercado interno o no, todos se hacen un nivel de dependencia de la importación que es terrible y que, bueno, es algo que provoca permanentes desajustes, que es algo que venimos viviendo hace... mucho antes de que yo naciera, es un problema Totalmente. estructural de la Argentina. Y perdón, y sin Sí, que haya además prioridades, ¿no? Porque no es que se no, trabaja, claro. cubramos salud y educación y los otros rubros, bueno, se puede aceptar que fluctúen con el precio. No, evidentemente todo ocupa el lugar de lo Claro, mercantil, todos son, ¿no? sí, todo sometido además al lugar estructural que ocupó siempre en toda su historia la Argentina en el mercado mundial y los países como el nuestro como proveedores de materias primas, Tal en general, cual. con las distintas formas de desenvolverse a lo largo del tiempo, pero no se han corrido de ahí. Ya que estamos con esto, entonces te pregunto,
Esto es algo que seguramente la audiencia nuestra tendrá posición tomada, pero siempre está bueno seguir profundizando en las discusiones. La cuestión, sobre todo también para poder dar debates hacia afuera y no estar hablándonos entre nosotros mismos todo el tiempo, la cuestión de la transición energética, ¿cómo se dice? Esta idea del capitalismo verde y toda esta cuestión. ¿Qué plantearías vos en discusión con estas ideas? Bien. Primero, dos o tres elementos antes de un poco desarrollar mi posición que, por lo menos, digamos, que me parecen importantes para comprender yo no dudo que haya tal cosa como la crisis climática. Tampoco dudo que la crisis climática esté asociada también, agrego el también porque tiene que ver con la respuesta posterior, con la emisión de gases de efecto invernadero. Y el otro punto que también es importante entender para las personas que están viendo es que si se ve la producción de energía en los últimos años, la producción, y obviamente asociado al consumo, de los hidrocarburos no solo no disminuyó, sino que aumentó. O sea, lo que se ve es casi una especie de exponencial donde carbón, petróleo y gas se sigue produciendo cada vez más o extrayendo y consumiendo. Y lo que tenés en todo caso de las energías llamadas renovables es que se agregan y aumentan la pendiente de elaboración. ¿Por qué digo eso? No estamos viendo un reemplazo. Claro. No hay la transición energética que está señalándose, no es el reemplazo, sino la forma de cada vez más producir y consumir más energía. En ese esquema, lo que vemos como transición energética para mí solo ha sido la manera de aumentar las desigualdades entre los llamados países centrales y los periféricos, acepción horrible, pero gráfica, digo, es impactante como América Latina, África y una parte de Asia solo han visto multiplicar los despojos territoriales. Las corporaciones han maximizado sus ganancias, entonces tenés, no solo me refiero a las empresas, no sé, Río Tinto, por ejemplo, que es una de las grandes mineras, y tiene desde carbón hasta todos los extractivismos que se te ocurre. Pero si vas a otro tipo de empresa, por ejemplo BlackRock, uno de los Sí. grandes grupos financieros, junto con el grupo Vanguard o Morgan, ahora obviamente vinculado con el gobierno actual, también yo me acuerdo una declaración muy interesante, creo que diciembre del 2022, Larry Fink, CEO de BlackRock, hace una carta que yo creo que tendría que ser lectura obligatoria para toda aquella persona que se forma políticamente, donde le avisa a los CEOs del mundo que tienen la plata en BlackRock y le dicen, a partir de ahora nos vamos a dedicar junto con los hidrocarburos que tanta plata nos dieron, tanta satisfacción nos dieron, a las energías renovables. Hay un llamado ahí que de hecho se lo ve en términos de proceso de aceleración. Después pasaron cosas, porque ¿a qué me refiero? Gana Trump, que pone un signo distinto ahí, cae mucho el precio internacional de algunos commodities vinculados con la transición energética, por ejemplo el litio está cayendo un montón, Claro. el cobre no, porque está vinculado con la inteligencia artificial, pero entonces vos ahora tenés un mapa de cierta complejidad donde la transición energética ha mostrado que como negocio es un negocio no tan bueno como se creía, donde las corporaciones igual siguen avanzando, en todo lo que estamos viendo en Mendoza, persiguiendo a compañeros, por ejemplo, en el caso de Uspallata, tiene que ver con la minería de cobre, o sea, sigue multiplicando esas ocupaciones territoriales y este tipo de negocio. Y yo creo que hoy por hoy, toda esta vuelta que di es para terminar de enunciar esta frase fuerte, que es que la transición energética es simplemente una forma que tienen las grandes corporaciones aliadas con los gobiernos para multiplicar sus negocios en nombre de un bien verde, pero que solo genera desigualdades sociales, destrucciones territoriales, precarizaciones laborales y en muchos lugares del mundo directamente asesinatos. Digo, las situaciones, por ejemplo, que están sucediendo en África y una parte de Asia es realmente brutal. Y América Latina, obviamente en el caso de México, Ecuador, va por también una línea similar. Y en el caso de Argentina es impactante
la aceleración a la persecución de compañeros y compañeras que se está dando. Claro, ahora te voy a preguntar sobre eso, pero básicamente, o sea, acá en este programa diríamos nuestra frase de cabecera que es una necesidad del capital. Claro. Pero, porque cuando se habla de transición energética en general, se puede una persona tal vez distraída o no tan atenta o no tan informada, pareciera que, por la terminología, que bueno, que hay un grupo de gente que se dio cuenta de los límites del abuso hacia el ambiente y entonces están buscando, y en realidad simplemente es ir a otro mercado por necesidades, eso, de reproducir, digamos, sus ganancias, Exacto. tiene que ver con eso. La propia expansión del capital, ¿no? Claro. Es decir, buscando resquicios para seguir valorizándose. Y bueno, tienen obviamente estos límites que a veces sorprenden por lo inmediato, porque muchas veces estas cosas se plantean como, bueno, es lo nuevo, es el futuro, esto va a estar determinando las etapas futuras de la humanidad, y parece que encontraran límites siempre muy cercanos, ¿no? En plazos muy cortos. Sí, y materialmente, digo, eso también es interesante el punto para las personas que están viendo, no hay nada reemplazable a los hidrocarburos. Eso, digo, las transiciones energéticas, por ejemplo, si yo voy a una batería de litio, en el mejor de los casos, va a servir para mover vehículos pequeños. Toda la lógica fuerte del capital sigue centrada en el petróleo, Claro. y no se mueve de ahí y no se van a mover de ahí, digo, no lo han encontrado. Por eso también el capitalismo sigue buscando, porque sabe perfectamente que ni la energía eólica, ni la energía solar, ni nada parecido va a poder reemplazar al petróleo, ¿no? En ese contexto, Sí, el rol sí. que tiene. Esto me acuerdo que lo hablaste, bueno, lo hablaste justamente con Javi en su canal, en Filocrítica, que les recomiendo a todas las personas que estén viendo esto, que vayan también a ver esa conversación entre Javi Precioso y Guillermo, un muy buen programa. De ahí, a mí una cosa que me quedó resonando fue el tema del tema de las baterías de litio. Que Javi te preguntó sobre, bueno, la viabilidad de los autos eléctricos como forma de transporte. Eso me quedó resonando bastante, así que te quería repetir la pregunta para eso, para que la gente que nos está viendo pueda ver que esa respuesta que habías dado, que me pareció muy interesante, sobre los límites de esto que se propagandizó como si fuera también el futuro de la energía, y además, en muchos casos, bueno, la nueva pampa húmeda de la Argentina, el Exacto. futuro de nuestra estructura económica y básicamente de nuestra vida social iba a empezar a depender ahora del mundo del litio. Tal cual. Sí, están dejando de comprar los autos. O sea, es muy impresionante cómo entre que están dejando de comprar, son caros, en general son autos de alta gama, entonces todos los sueños de Europa del 2030, 2035, reemplazar una parte del porcentaje de la flotilla de autos no se ha concretado. Hay problemas técnicos que no lo tienen muy claramente resuelto, digamos, tienen muy poca autonomía. Hay estudios muy interesantes, hay un autor catalán que marca qué significaría que España tenga un porcentaje alto de auto con batería de litio en términos de sobrecarga del consumo eléctrico, y te das cuenta que no Claro, está pensado, no está inviable. resuelto. No. Otra vez lo mismo, digo, no. Moverse en una carretera en Argentina, en una ruta, 700, 800, 1000 kilómetros con auto eléctrico Claro, no. no funciona. Y además, se relaciona con cosas que hablábamos antes, Javier, que tiene que ver con. Yo puedo imaginarme salidas que no tengan que ver con consumir más, Claro. digamos. Por ejemplo, trabajar mucho mejor los transportes públicos, digo. Tratar de incentivar el tren, volver al tren en nuestro país, incentivar transportes públicos que involucren la minimización de autos. No es la lógica. ¿Y por qué no es la lógica? Porque quienes han armado, formateado la transición energética, ya hemos mencionado quiénes son. Son las empresas financieras, BlackRock, Vanguard, Morgan, digamos, formateando una lógica de poner capital y recibir fondos. Las mineras en un lugar central, no solo con el litio, digo, y con el cobre, manganeso, cobalto, digo, un montón de minerales que están dando muchísima ganancia a ciertos sectores. Y después algunas cuestiones que pasaron también en nuestro país, que a mí me impresiona que no se hable,
Por ejemplo, el rol de las automotrices, digamos. Si vos ves, por ejemplo, el Toyota, por ir a una automotriz de origen japonés, y Volkswagen, a una alemana, no solo han comprado el litio argentino, son socios. Son socios de las mineras. Es muy interesante porque se habla poco de eso. Claro, no son meros compradores o consumidores. Claro. Entonces ahí te das cuenta, y un poco lo que hablábamos también, ni Toyota ni Volkswagen dejaron de fabricar autos con gasolina. Lo que hicieron fue también vender autos con baterías de litio. Con McDonald's cuando ofrece la hamburguesa vegana. Claro, y de hecho entonces, de vuelta, la transición energética no está considerando esto, y creo que fue en el 2022 que Volkswagen tuvo récord de ganancias, aún cuando el Volkswagen Gate en Estados Unidos hizo que varios CEOs estén presos en Estados Unidos por haber mentido con los valores de emisión. Digo, estamos hablando de situaciones que las corporaciones deberían, con comillas o sin comillas, haber pagado un costo, no pagaron nada, y la propia lógica financiera, porque acá es donde yo creo que más que productivo estamos viendo una historia financiera vinculada con la energía, que no hace más que expandirse. Que ciertos sectores progresistas, por llamarlo de alguna manera, que odio la palabra progresista, pero sigan viendo con buenos ojos la minería del litio, me sigue pareciendo impactante. Digo, creo que tenemos ya todos los elementos para ver el saqueo. Si encima uno va a Jujuy, Salta, Catamarca y ahora La Rioja, y se da cuenta de lo que está generando la minería de litio, la ocupación territorial, el modo en el cual están bajando las napas y la contaminación química, no hay manera para defender en el caso de Argentina, pero yo creo que a nivel global, una minería que muestra esto que hablábamos, que son simplemente las formas de expansión del capital. Sí, ya que metes este tema, el mundo de la represión y la agresión a las comunidades del interior, sean comunidades originarias, aborígenes o lo que sea, o los pueblos del interior, siempre parece que es algo que queda un poco descalzado, corrido del eje. En general solo vemos lo que ocurre en las grandes ciudades, pero siempre fue un tema bastante cruento el tema de la represión y los ataques a la población del interior. ¿Cómo está ese tema? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene todo esto que pareciera ser una cosa más referida al ambiente, eso, pero que incluso tiene un impacto en la vida de las personas por ese lado, no solamente por el lado de la contaminación Tal cual. y la expoliación, sino consecuencias en la vida cotidiana de las personas, aunque más no sea por haber tomado la iniciativa de suponer que tienen el derecho a decidir sobre sus propias vidas, sobre sus propios entornos, y bueno, se les responde de determinada manera. Tal cual. Es muy interesante eso que planteabas también, que el tema antiextractivista fue eje central de la persecución, no solo de las fuerzas represivas, gendarmería, policías provinciales, etcétera, sino también del sistema judicial, ¿no? Es muy interesante. Hay obviamente oleada, otra vez volvemos a la historia para que nos ordene un poco mi respuesta. Tenés la oleada obviamente vinculada con la llamada conquista de América, ¿no? La persecución y matanza de tantos pueblos originarios de nuestro país. Tenés obviamente las dictaduras latinoamericanas, que no podemos correrlas. Digo, si yo sigo, por ejemplo, el proceso chileno, no puedo no entender que mucho del proceso chileno tuvo que ver con el cobre, digamos. Claro. Es que es clarísimo. Lo mismo en el caso de Argentina, vinculado con el agro, es clarísimo que tiene que ver con las dictaduras del siglo XX, y en particular las de Onganía y Videla. ¿Qué pasa en los últimos años? Y que yo creo que hay 3 levantamientos provinciales que el poder registra. Está el levantamiento de Jujuy, no solo antiextractivista, también docente, pero que ubica muy claro que el tema del litio iba a ser un tema importantísimo para el poder, y que tenías ahí 33, 32, 35 comunidades organizadas que estaban diciendo que no, que había que doblegar. Tenés el levantamiento de Mendoza, un mendozazo impresionante de muchos sectores también, y tenés el levantamiento de Chubut. Digo, en los 3 casos el agua te aparece en un lugar prioritario. ¿Qué
¿Qué pasó desde entonces? Yo creo que el RIGI y todas las modificaciones en juego, no solo aduaneras, impositivas, cambiarias que le dieron a las empresas, sino el endurecimiento represivo y también los cambios judiciales, que se habla poco, se focalizaron muy fuerte en eso. Y tenés comunidades perseguidas, judicializadas en todas las provincias. Otra vez por defender el agua. En algún caso, como en el caso de Lautaro Martínez, un chico que se suicidó en Chubut, en Rawson. En algún caso, como Federico Soria, perseguido en Uspallata. También por defender el agua de Mendoza. Tenés compañeros y compañeras reprimidas y judicializadas en Jujuy. La comunidad de Andalgalá tiene más de 90 personas judicializadas, es un pueblo, digamos, y en la última represión que le aplicaron prácticas de tortura. Yo recuerdo todavía un compañero que me contaba cómo tuvo 8 canas encima de su cuerpo, cada uno pegándole, articulando, presionándole una articulación del cuerpo. Digo, el mapa, compañeros y compañeras de Exaltación de la Cruz, judicializados por desplegar una bandera, basta de cáncer, paren de fumigarnos, en ese caso frente a Alberto Fernández. Es una lógica represiva muy fuerte dirigida a tratar de conservar la lógica del despojo y muy importante entender esto para también mostrar los límites del progresismo. No se trata de un ejecutivo nacional únicamente, fueron claves, un alineamiento claro con los gobiernos provinciales, que no tuvieron ninguna duda, y vinculado con fuerzas represivas y con judicializaciones. Sin ese combo no se podría haber dado lo que estamos viendo hoy. Claro, sí, sí. Bueno, nos corremos un poquito de este eje porque quería tocar un tema que me parece interesante también, obviamente está relacionado, pero es esto de el mundo de la ciencia, hasta hace un tiempo llamadas ciencias duras, las ciencias naturales, con el mundo de la filosofía. ¿Qué es lo que a vos te pareció que vinculaba estas dos cuestiones que pareciera a simple vista también que están como separadas? En general se Claro. tiene la idea de que, bueno, la biología es una cosa también, como decía hoy, de la ciencia en general, una cosa objetiva, material, neutral, y la filosofía se supone que es lo contrario, que está ahí para hacer preguntas y para qué es lo que vos viste ahí, y en todo caso esta relación, ¿qué elementos te dio? ¿Qué elementos crees que puede dar? Primero, pues digo, la modestia no es falsa modestia, sino es un reconocimiento de mi propio límite. Yo lo hago, no sé si lo hago bien. No, pero esto es importante también marcarlo porque obviamente hay eso, el tipo de abordaje que hacemos, porque además pertenezco al colectivo Ciencia, Ambientes y Territorios, es un abordaje por entender lo que estamos viviendo como prioridad y tomar las herramientas que podamos, digamos. Algunas vienen de la filosofía, otras vienen de las ciencias naturales, otras vienen de la antropología y la sociología. Y lo que buscamos es esto, primero comprender y después dar herramientas a los colectivos territoriales que están luchando por el extractivismo para elucidar cómo funciona el poder, tanto en términos de búsqueda de legitimidad como del avance represivo. Lo que intentamos es hacer radiografías del poder corporativo y gubernamental para ayudar en la lucha anti-extractivista. Pero tu pregunta, yo creo que elucida algo, explicita algo que también es importante, que es la academia a nivel mundial, pero Argentina yo creo que no solo no ha sido una excepción, sino que es una especie de enfatizadora de esto, se ha pensado a sí mismo del lado disciplinar y no del lado problemático. O sea, si yo voy a la minería de litio, todas las disciplinas me permiten entender la minería de litio, desde la psicología social, la antropología, la arqueología, la sociología, la biología, la química, la física, la matemática, la climatología. Digo, voy moviéndome de la toxicología, de todas las disciplinas, y te puedo enumerar 30, 40 disciplinas que deberían hablar respecto a eso. ¿Qué la junta el problema? Esa aglutinación por problema no existe prácticamente en Argentina.
Tenés excepciones, de hecho tenés excepciones históricas. Los trabajos de Rolando García a comienzos de la década del 70 son una excepción maravillosa de esto, de esta compartimentalización disciplinar, pero en los últimos años, a pesar de un reconocimiento de los problemas comunes, no se ha trabajado para poner en diálogo estas cuestiones disciplinares. Y lo que tenés, y acá voy a ser duro con un montón de colegas, es un montón de personas que siguen siendo guardianes disciplinares o guardianes epistemológicos. Hasta acá llega la filosofía, hasta acá llega la biología, hasta acá llega la sociología. Y esto realmente es impactante, porque además lo he visto con las ciencias naturales. Te imaginarás, soy profesor de Historia de la Ciencia en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, y cotidianamente me encuentro con colegas que dicen, no, ni la biología, ni la química, ni la física necesitan de las ciencias sociales para ser repensadas. Pero también tenés gente de sociología que te dice sin titubear, no, acá tiene que haber un método, y vos le decís, pero ojo con el método. Un abordaje filosófico requiere una argumentación prolija, pero no un método tal como la entienden en sociología. No, entonces no es un trabajo de humanidades. Y tenés trabajos filosóficos que te dicen, no, lo que estás haciendo es incorporar marcos teóricos o marcos argumentativos que no son propios de la filosofía. ¿Eso qué significa? Y yo creo que dialoga con lo anterior. Yo creo que dialoga con una comunidad académica que todavía no entiende su lugar dentro de los procesos de despojo, que no se está viendo en términos históricos y el rol que puede tener para cambiar socialmente, que no está comprendiendo a qué sector social pertenece, porque además la Academia Argentina está formada mayormente por gente asalariada, precarizada, que no está entendiendo cómo es víctima y que yo creo que está enamorada del lugar del experto. Yo creo que hay un enamoramiento del lugar del experto, tanto del sociólogo, del antropólogo, del médico. El médico, las cosas impactantes que yo veo dentro de la medicina cuando organizamos la campaña para hacer un estudio de impacto ambiental junto con Anabel Pomar, que es una gran periodista de investigación y una de las personas fumigada de Exaltación de la Cruz, que antes hacía referencia, y Meche Méndez, enfermera del Garrahan. Cuando arrancamos la campaña denunciando, dijimos, no tenemos un estudio, una historia clínica ambiental de nuestro país, cuando atienden a las mujeres con sus hijos e hijas enfermas que vienen, no les están preguntando si le fumigan, no les están preguntando qué agua toman, no les están preguntando si están bajo un estrés por la persecución judicial, le están preguntando si se droga, le están preguntando con todo el patriarcado encima. ¿Quiénes nos llamaron en primera instancia? Médicos. Recelosos, preocupados de cómo decíamos eso. Yo creo que el lugar del experto es un lugar que requiere ser discutido también dentro del ámbito militante. ¿Por qué? Porque a la hora de generar procesos democráticos, procesos horizontales, procesos de transformación social, vamos a tener que hacer una democracia que realmente involucre a las comunidades territoriales en cuanto a su diagnóstico individual y comunitario y en cuanto a la salud de sus territorios. Bien. Bueno, creo que la verdad no se me ocurre qué más preguntar en este momento, así que me parece que nos llevamos un montón de cosas para pensar, para ver de nuevo el programa una vez que salga, para tomar nota ya con más atención. Así que te quiero agradecer Un placer. por haber participado. La verdad que súper interesante, obviamente no esperaba menos. Así que nos despedimos de este Tarde pero Dialéctico con Guillermo Folguera. Que les vaya bien, hasta la próxima.